perdón, de XY no, de 0,2, que es el punto de 1. Entonces, como U es unitario y estamos en funciones de 2 por 2, pues, mejor dicho, de funciones de dos variables libres, entonces U debe ser de la forma AB y la magnitud de U, la magnitud de U da 1. Pero ¿cómo se halla la magnitud de un vector? Pues eso es sencillo, eso quiere decir que 1, que es la magnitud, es igual a la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Entonces, los cumplen que 1 al cuadrado más b, 1 es igual a al cuadrado más b cuadrado. Entonces, b cuadrado es igual a 1 menos a cuadrado. Y eso quiere decir que b es igual a más o menos, y voy a subrayar en rojo ese más o menos, la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado. ¿Sí? Pero, es decir, hay dos posibilidades, ¿no? Que sea positivo o que sea negativo. Voy a hacerlo sin pérdida de generalidad, o sea, voy a pensarlo solamente en la versión positiva y después al final, cuando ya haya encontrado lo que es A y lo que es B, digo que también pues negativo también hubiera funcionado y terminé. Entonces, por ahora, a lo que me refiero es que por ahora lo voy a tomar positivo, pero al final me acuerdo de que pudiera ser positivo o negativo. Entonces, U como vector sería igual a, coma, raíz de 1 menos a cuadrado. ¿Ok? Y no sé si hay alguna pregunta hasta ahora de lo que estoy haciendo. No sé. El ejercicio me está preguntando por los vectores U que cumplen eso, que su derivada direccional en 0,2 de 1. ¿Sí? Pueden haber varios, muchísimos en realidad. Yo diría que van a haber como 4 o 2, pero el caso es que pueden haber varios U's que cumplan eso. Entonces no puedo darle valores a uno. No puedo decir que U sea 1, 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. No tengo ni idea. Es precisamente esa la pregunta. ¿Quién es U? ¿Cuáles son los U posibles que cumplen eso? Entonces me toca tomar un U arbitrario, ¿no? Un U cualquiera. Un U que pues, sea unitario y que haga que esto suceda. Entonces, pero pues encontrar a U es complejo porque tendría que encontrar a A y tendría que encontrar a B, ¿sí? Ese sería un primer problema. Entonces, lo que se me ocurre es utilizar el hecho de que es unitario para escribir B en términos de A y así ahora solamente tengo una incógnita, ¿no? Solamente tengo que hallar cuánto vale A. Sí, lo que hice fue dejarlo en función de A pues para que fuera más sencillo, ¿no? Ahora lo único que tengo que hacer es encontrar cuánto vale A. ¿Sí?
en el cómo encuentro A, cómo encuentro A, pues me dieron dos pistas, ¿no? Una primera pista es que es unitario, pues tiene que serlo porque las derivadas direccionales, y eso otra vez para que quede más clara aún la pregunta que hizo Juan ahorita, Juan Méndez, eh, para que sea una derivada direccional, el vector siempre tiene que ser unitario, siempre tiene que ser unitario, siempre, punto. Usted hace una derivada direccional con un vector distinto, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Una cosa completamente diferente. Hay que tomarlo unitario. Y por ejemplo, hay un tipo de ejercicio normal que ponen es que usted le dan un vector que no es unitario y le dicen que halle la derivada direccional en esa dirección. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer antes de comenzar a hacer el límite o hacer la derivación que quiera es volver a ese vector unitario. ¿Ok? Dan un vector cualquiera, no sé, 5 3 eso no es unitario. ¿Ok? Un vector B unitario. Vector B que no es unitario. Entonces, antes de comenzar a hacer el ejercicio, le toca volverlo unitario. Entonces, lo que usted hace es tomar a U como el vector B dividido sobre la magnitud del vector B, ¿no? Eso es usualmente lo que hace uno, por ejemplo, allá en álgebra lineal cuando está em, haciendo todo ese cuento de, por ejemplo, de matriz, ¿cómo se llama? De ortogonalización, ¿no? Proceso de Gram-Schmidt y eso. Pero la idea es que U siempre tiene que ser unitario, entonces es la primera pista. Ahora la segunda pista que me dan, o la segunda información que me dan es la siguiente, ¿no? Que la derivada direccional de esa función en 0,2 da 1. Entonces vamos a utilizar eso. Entonces, y sabemos que la derivada direccional de f en 0,2, eso da 1. Y por definición, esa derivada direccional es el límite cuando h tiende a 0 de f. De f, cambiamos el 0 y le sumamos HA, cambiamos el 2 y le sumamos HB. No sé si reemplazar el B inmediatamente por lo que sabemos que va a dar, pero bueno. De 0,2. Vamos a ir mirando. Entonces, ese límite da 1, ¿no? Es lo que me están diciendo. Entonces, uno lo primero que pudiera hacer es resolver el límite. Entonces, 1 es igual a ese límite, el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada, bueno, quedámoslo ya. Ay, acá me falta un más, ¿no? F evaluada en HA, coma, 2 más HB. No lo voy a cambiar el B todavía. Menos F de 0,2. Límite cuando h tiende a 0. Ahora sí vamos a reemplazar. Entonces la función era y por Euler, esta que está acá, y por Euler a la menos xy, y por Euler a la menos xy
Entonces, y por Euler a la menos x, y, la cosa a 1, h, h en negro. Y por Euler a la menos x, y si eso da menos 2 en F02 y el otro da esa multiplicación ahí, donde, donde hay algo extraño ahí. No sé si reemplazar el H ya, porque no me está dando sencillo de simplificar, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Un límite. Entonces, 1 igual al límite cuando H tiende a 0 de 2 por ¿cómo hacemos para soltar eso? ¿Qué más interesante? Hacerlo paso por paso. Entonces sería 2 Euler a la menos HA por 2 más HB, más bien así, más HB Euler a la menos HA por 2 más HB menos 2. Ok, entonces hay un límite ahí que me parece que es conocido, que es el de Euler a la menos H menos 1 sobre H, pero vamos a revisarlo un momentico. Este límite, si no estoy mal, da 1, pero vamos a tener cuidado con esto. Buscarlo rápido. Un límite conocido, no me voy a poner a hacerlo hospital ahorita. 1 es igual al límite cuando H tiende a 0. Pudiéramos distribuir esa división entre H, factorizar ese 2, entonces sería algo como esto. 2 sobre Euler a la menos HA 2 más HB menos 1
sobre H más B Euler a la menos HA por 2 más HB. Y hay un lado que ya se puede reemplazar, que es el que tiene B Euler a la menos HA por 2 más HB. Y el otro, si no estoy mal, es un límite conocido, en parte. Eso que está ahí tiende a cero, no hay nada más que decir. Y hay que mirarlo con cuidado, entonces un momentico. Pero no sé si hay alguna duda hasta ahora, ¿no? Hasta dónde vamos. Un momentico para que revisen ahí los detalles. Voy a bajar. Ok, sí. Entonces, sí es verdad, ese límite es conocido, entonces pero falta un pedacito. Entonces voy a utilizar el límite, que lo voy a utilizar como un teorema. Límite cuando t tiende a cero, es un límite de cálculo uno, t tiende a cero, de Euler a la menos t menos uno sobre t, el límite es menos uno. ¿Ok? Voy a utilizar ese teorema, que es un límite muy parecido a lo que yo tengo ahí. Si yo así decía que eso me parecía que ya que es bastante conocido. Entonces voy a utilizar eso. Ujú, ujú, ujú. Entonces lo que bueno, voy a seguir acabando. Hay un pedazo que ya pudiera considerarse hecho, que es este. Esto tiende a ser uno, por tanto tiende a ser B. Entonces, tendríamos que uno es igual a ese límite, pero ese límite sería el límite cuando h tiende a cero de 2
por Euler a la menos h por a por 2 más hb menos 1 sobre h es el límite y por fuera del límite más b, que fue lo que dio el otro pedazo. ¿Sí? Ahora voy a solucionar este límite, entonces lo que se me ocurre es multiplicar arriba y abajo por a multiplicado por 2 más hb, y eso es lo que voy a hacer para que me dé un límite como el del más parecido al que tengo aquí en el teorema. Entonces, 1 igual al límite cuando h tiende a 0 de 2, y voy a poner en rojo esas multiplicaciones. Multiplico arriba y abajo por a multiplicado por 2 más hb arriba y abajo por Euler menos HA menos 1 sobre h, y abajo también multiplique por ese factor para mantenerla, no es más, 2 más hb, ¿sí? Eso fue lo que hice, multiplicar arriba y abajo. Y por 2 más hb, y bueno, allá afuera hay un b, ¿no? Entonces, al hacer eso, si h tiende a 0, h multiplicado por a por 2 más hb se convierte en un t, que también converge a 0. Entonces, este límite, esto de por acá, mejor dicho, este pedacito, según el teorema, eso va hacia menos 1. Y en este pedacito solamente es reemplazar. Entonces, este pedacito va hacia 2 por a y por 2, ¿no? Que tengo más hb, pero h tiende a 0. 2 por a por 2 menos 1 menos b. Ok, ok. Y ya está, ¿no? Entonces, 1 es igual, ese menos 1 multiplica esto a menos 4a más b. ¿Ok? Y quedo ahí atento a dudas. Ya resolví ese límite. Ok, listo. Un límite da menos 1, el otro da 4a, y lo de afuera dio b. ¿Sí? Entonces quedó 1 es igual a menos 4a por b. Y entonces 1 más 4a es igual a b. Entonces 1 más 4a al cuadrado da b cuadrado. Y b cuadrado, ese sí es fijo, es 1 menos al cuadrado, si no estoy mal. ¿Sí? B al cuadrado es 1 menos al cuadrado.
Entonces, 1 más 4a elevado todo al cuadrado es lo mismo que 1 menos a al cuadrado. Resuelvo este cuadrado. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 4, 8a, más el segundo al cuadrado, igual a 1 menos a al cuadrado. Paso esto al otro lado. Queda 1 más 8a más a al cuadrado, pasa con signo diferente, menos 1 más al cuadrado, 0, ¿ah? Queda al cuadrado más al cuadrado, 2 al cuadrado, más 8a igual a 0. Entonces, 2a por a 4 igual a 0. Esto 2a por a es 2 al cuadrado, 2a por 4 es 8a. Está bien factorizado. Eh, eso implicaría dos soluciones. Eso implicaría dos soluciones y la primera solución, y vamos a poner en rojo. Entonces, a es igual a 0 o a es igual a menos 4. Es igual a 0, a es igual a menos 4. Y pues ya con eso ya tendríamos todo lo que necesitamos, ¿no? Porque, pues, bueno, en realidad es un poco más, pero tenemos que u es a, raíz de 1 menos a al cuadrado, o también pudiera ser con la otra raíz, ¿no? Que dijimos que podía ser negativa o positiva. U igual a menos la raíz de 1 menos a cuadrado. También pudiera ser. Y pongamos los casos. Me dieron 4 vectores al parecer. Caso 1, el rápido. Caso 1, a igual a 0. Entonces, si a es igual a 0, u es 0,1 o u es 0, menos 1. Es decir, u es j o u es menos j, ¿no? Y esas son dos direcciones distintas, ¿no? Porque una cosa es ir hacia el norte y otra cosa es ir hacia el sur, ¿no? Entonces, son diferentes. Esas son las dos primeras direcciones. Y faltaría la otra. A igual a menos 4.
ya es igual a -4, entonces tendríamos que u es -4, coma la raíz de 1 -16. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque esa raíz como que no existe, ¿cierto? 1 - 4 por 4, 16, no, no. Usted decía que eran 2 o 4. Le ponemos aquí. Vector. Entonces la respuesta es en la dirección del vector j o en la dirección del vector menos j. Y ya está. ¿Ok? Y quedo atento a dudas sobre este ejercicio. Puedes subir un momentico, profe. Señor, ¿hay una pregunta? Dime. Puedes subir un momentico la pantalla. Ah, ok, sí, entendí. Estabas preguntando algo. Ok. Pues es resolver una cuadrática, ¿no? Arriba, profe, donde está el límite. Ahí.
Hola. Pues así se resolvería, pero acá tengo un problema y es que ustedes no me avisaron. Tenía que elevar esto al cuadrado, ¿no? Pues 1 más 4a elevarlo al cuadrado. Claro. Entonces eso es elevarlo el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, eso es 8a, más el segundo al cuadrado, sería 4 por 4, 16a. Entonces acá hay un problema en este pedacito, pero en cuanto al límite está bien. Gracias al Todopoderoso, porque el límite era como lo más complicado. Modificar un poco esta ecuación. Nos va a dar algo parecido. Entonces ya no sería 1, sino 16, claro. Este 1 con este 1 se eliminan, ese a pasa a sumar y queda 8a más 17 a cuadrado igual a 0. Así. Factorizo el a, queda 8 más 17a igual a 0. Entonces hay dos soluciones, ahora sí. A es igual a 0. Y disculpas ahí. O a es igual a menos 17 octavos. 17 octavos. Bueno, para a igual a 0 ya lo resolví. Ok, esos son los dos valores y me quedó mal fue este pedazo. O sea, profe, ¿ahí lo está tomando con valor negativo o es que el anterior ya no vale? Es que el anterior ya no vale porque yo cometí un error y no me alcancé a dar cuenta. ¿Cómo resuelve usted esta cuadrática? Pues el primero, ¿cómo resuelve ese producto notable? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, acá tiene que aparecer 16 y eso no lo hice, yo puse 1. Entonces, claro, está mal. Ahora sí Listo, ya está profe. bien, no sé si me hago entender. Tenía un Sí, error ahí en el cálculo de esto. Menos 8 sobre 17. Claro, paso el 8 a restar. Menos 8 sobre 17. Bueno, señora, ese tenía un error allá arriba. Alguien está ahí hablando. Ok, pues ya, A igual a 0 ya está. Y este sí, toca corregirlo. Menos 8 sobre 17. Bueno, no fue una parte tan crucial del ejercicio, por ejemplo, el límite por acá, donde sí se puede reparar esto. Entonces, U sería, entonces, me está despejando. Entonces, U es igual a menos 8 sobre 17, coma, la raíz de 1 menos 8 sobre 17 cuadrado. ¿Sí? Resolviendo acá en esta ecuación o en esta otra también es otra solución posible. Entonces, un momento, que no tengo la calculadora aquí a la mano. O si alguno de ustedes me ayuda, gracias. Para votar. Y les voy a decir cómo hacer. Señor. Escribir
Raíz cuadrada de 1 Ah, menos. 15 17avos. Ok, gracias. 15 17avos. Entonces, y el otro entonces también sería sencillo, ¿no? Vámonos ahí. O igual a menos 8 sobre 17 menos 15 sobre 17. Así, por fin está terminado. Hay 4 direcciones en las que esa derivada direccional da 1. Entonces, una dirección es la dirección J, dirección norte, otra dirección es la dirección menos J, dirección sur, y otra dirección es la dada por ese vector unitario menos 8 sobre 17, 15 sobre 17, o menos 8 sobre 17, menos 15 sobre 17, y sigo pues atento a dudas. Pido disculpas ahí por el error de cálculo de arriba. Profe, ¿puede subir un poquito la pantalla? Ujú. Perdón. No quise bajarlo. Profe, creo que el 15 sobre 17 da positivo. Porque está al menos de la ecuación que ya estoy planteada y está al menos del valor de... Sí, pero es que ese menos va por fuera. Ah, ya. Sí, lo estoy señalando ahí. ¿Ok? No, no va por dentro. ¿Ok? Bueno, así sería como se solucionaría este. Es siempre interesante ejercicio de este tema. Bueno, pues espero lo hayan anotado. Que es como un ejemplo muy bueno de estas cosas. Entonces vamos a poner el siguiente teorema. Entonces ya supuestamente sabemos hallar la derivada direccional pues en cualquier dirección, ¿no? Incluso este ejercicio fue más exigente porque iba en reversa, ¿no? Me decía la derivada direccional da tanto, encuentre las direcciones. ¿Sí? Generalmente, si usted le dan la dirección, es decir, el vector, y le dicen halle cuánto da la derivada direccional. Entonces, este iba a la inversa, ¿no? Pues por eso estaba interesante. Y bueno, y también vimos que la derivada direccional pues, es una generalización, ¿no? De las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales pues son un tipo de derivada direccional. ¿Okay? Entonces el siguiente teorema va a relacionar ambas cosas de una mejor manera y es el siguiente. El teorema dice que la derivada direccional de U es un vector unitario AB. Entonces, se cumple la siguiente ecuación. Bueno, y hay condiciones de existencia y todo eso, lo normal, ¿no? Que esos límites existan y demás. Pero bueno, la derivada direccional de f xy, pues sabemos que es el límite, pero además cumple lo siguiente. Esta es una forma de calcularlo más sencilla. La derivada direccional de la función es la derivada parcial de la función con respecto a x multiplicada por a más la derivada parcial con respecto a y multiplicada por b. ¿Ok? Ese es el resultado. Entonces, este es un método pues, más sencillo, incluso de hallar la derivada direccional, ¿no?
que nos dice, lo que nos está diciendo es, pues, si existen esas funciones y pues además pidámosle que continuidad, ¿no? Si existen esas derivadas parciales, entonces coja las derivadas parciales y multiplíquelas por la primera coordenada y por la segunda coordenada, y esa es la derivada direccional. Y no sé si entienden pues lo importante que es ese teorema, ¿no? Esta es una, voy a que se vea mejor, que nos da un método más sencillo de hallar la derivada direccional. Ya no tenemos que hacer ese límite, ¿no? Sino pues simplemente multiplique A por la derivada parcial en X y B por la derivada parcial en Y y sume. Y allá las derivadas parciales, pues generalmente es fácil, ¿no? Lo que decíamos en las clases anteriores, ¿no? Es casi que mecánico, un proceso muy mecánico. No sé si se entienda qué es lo que dice, es como muy evidente. Entonces es el método más rápido de hacerlo. Un ejercicio bueno sería, bueno, intente hacerlo, el ejercicio que yo les acabo de resolver utilizando este teorema. Entonces debería ser más fácil, ¿no? Porque ya no hay que resolver ese límite ahí. Que incluso para resolverlo tuve que utilizar un teorema pues más o menos fuerte, ¿no? ¿Correcto? Ok. Pero claro que se hubiera podido haber hecho por L'Hopital, ¿no? El límite de arriba que yo utilicé como teorema. Para no perder el tiempo en eso, lo hice así. Entonces, esto facilita los cálculos. Y podemos incluso escribirlo de otra forma. Escribirlo de otra forma. Entonces, pudiéramos también hacer la siguiente definición. El vector gradiente de una función es el vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales de la función. ¿Sí? Entonces definimos el vector gradiente y es precisamente lo que dice ahí, ¿no? Es un vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales. Es una función vectorial, ¿no? Porque una función vector dada por la fórmula siguiente. Es una fórmula en realidad muy sencilla, ¿no? El gradiente se expresa como por este delta inverso o ese triángulo al contrario. Algunos le colocan la f, otros la f con el signo de vector, es lo mismo. Entonces, el vector gradiente xy, o simplemente en el triángulo y la f, lo mismo, es el vector formado, bueno, podemos utilizar esta notación de vector, no ese, como ese paréntesis torcido que decíamos, y escribamos lo sencillo. Derivada parcial en x, derivada parcial en y. ¿Sí? O si usted lo quiere escribir así, es la derivada parcial en x, derivada parcial en y. ¿Sí? O también puede escribirlo como la primera coordenada es x, esa es la dirección y, entonces también se puede escribir así, ¿no? Ustedes que son más aptos para física que yo, ¿no? Es la derivada parcial multiplicada por y más la derivada parcial en y multiplicada por j. Entonces tenemos ese teorema y esa definición, y ese teorema y esa definición juntos nos llevan a un resultado.
y es el siguiente, y es que la derivada direccional es el producto punto entre el vector gradiente y el vector u. Vamos acá a ese teorema. Otro teorema, corolario también, pues porque se deduce del teorema anterior. El siguiente, la derivada direccional fxy es el vector gradiente, producto punto, el vector u. Y eso es claro. Eso es claro porque el producto punto es multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Entonces, si multiplico, vamos a esto un poquito, ¿sí? Si multiplico la primera coordenada del vector u con la primera coordenada del vector gradiente y la segunda coordenada del vector u por la segunda coordenada del vector gradiente, pues obtengo eso. Y lo sumo, pues obtengo esto, que según el teorema anterior es la derivada direccional. Entonces la derivada direccional también podemos escribirla como un producto punto de esas dos cosas. El vector gradiente y del vector u. Y no sé si haya ahí alguna duda, pues me parece que es como muy directo. Pues usualmente, y yo no sé, a mí me pasa, al principio uno veía eso, veía como raro, pero yo me acuerdo de cuando estaba viendo cálculo 3 por primera vez, llegó un momento en que todos los ejercicios de derivada direccional los hacía así. Lo único que yo hacía era esto, el producto punto el producto punto del vector gradiente por el vector u, porque pues es más sencillo, me parecía más sencillo a mí. Entonces pudiéramos hacer un ejercicio en ese sentido. No sé cuál, pero primero pues quedo atento ahí a si hay alguna duda con lo que estoy diciendo, o si no está claro porque es el producto punto, ¿no? Producto punto, tema de álgebra lineal. Bueno, y el vector gradiente pues también se puede ver en varias variables, ¿no? Acá lo estamos viendo en dos, pero si fuera en x, y, z, pues el vector gradiente sería derivada direccional en x, derivada direccional en y, derivada direccional en z, ¿no? Entonces vamos a mover este teorema un poquito abajo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos pues en morado, ¿sí? Si fuera una función de más variables, entonces el vector gradiente pues también sería de más variables. X, Y, Z, por ejemplo. Entonces el vector gradiente pues sería la direccional en X, la direccional en Y, la direccional en Z. O si usted lo quiere ver así, pues sería direccional en X, dirección Y, más la direccional en Y, dirección J, más direccional, perdón, derivada parcial en Z, dirección K. De la lengua. ¿Ok? Entonces tenemos las dos definiciones, esos dos teoremas. El primer teorema, pues, se puede demostrar, es un ejercicio, pero más o menos sencillo. Vamos a hacer un ejercicio particular, no sé. Por ejemplo, este, no está tan complicado. Ejercicio. Encuentre la derivada
direccional de f de x, y, z, sí, una función de tres variables, f de x, y, z igual a x, y, z, z, x, x, y más y, z más zx. Voy a encontrar la derivada direccional de esa función. Ok. En 1 menos 1, 3. En la dirección de B, de un vector B, igual a 2, 4, 5. Entonces, me dicen que haya la derivada direccional, me dan la función, me dan el punto donde debo hallarla y me dan la dirección, ¿sí? Me dan la dirección, es el vector 2, 4, 5, la dirección de ese vector, pero ese vector no es unitario, ¿no? Pues claramente, porque yo le puedo hallar su magnitud sería la raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso da 5, ¿no? Pues bueno, podemos hacerla por acá. Solución. Entonces, cuando nos dan un vector que sabemos que no es unitario, tome u igual al vector unitario en esta dirección, es decir, u igual a el vector b dividido en la norma del vector b. Pero la norma del vector b es 5, porque la norma del vector b sería, o la longitud del vector b, como quiera verlo usted, la longitud del vector b sería la raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ok, no me está dando lo que aquí va. Pero bueno, es 4 más 16, ¿cierto? Tras Más raíz de 5, creo 25, que queda. ¿no? Es 20, no, 20, 25, 45. 3 raíz de 3 5. raíz de 5. Ok. Sí, porque es 9 por 5 y saco el 9 de la raíz y vuelve 3. 3 raíz de 5, dejémoslo así. Dejémoslo en irracional. O sea, que ahorita tomo el vector sobre Entonces, eso y ya tengo el unitario. ajá. Entonces U sería 2 sobre 3 raíz de 5. Pues dividir el vector en 3 raíz de 5 es dividir todas las coordenadas, ¿no? 4 sobre 3 raíz de 5. Y 5 sobre 3 raíz de 5, o si quieren ese lo pueden simplificar. Pues la verdad me da igual, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo como 5 sobre 3 raíz de 5 y listo, ese sería el vector U. Entonces ya estaría casi. Entonces, voy a hacerlo utilizando el vector gradiente. Por otro lado, el vector gradiente pues es derivada parcial en X, derivada parcial en Y.
poquito acá. Y quede más claro, vector gradiente en x, y, z, ¿no? Porque es un vector gradiente de una función de 3 coordenadas. Vector gradiente en x, y, z es derivada parcial en x, derivada parcial en y, derivada parcial en z. Pero esas derivadas están como sencillas, ¿no? La derivada parcial en x, entonces sería esta función, derivarla en x, el resto es constante. Y acá tengo un problema, porque escribí mal. Dije x, pero escribí otra cosa. Entonces, listo. La x es lo único variable, el resto es constante, entonces la derivada sería y más z, ¿cierto? Derivada parcial en x sería y más z. Derivada parcial en y debería ser x más z, pero bueno. Derivada parcial en y, esto se vuelve 1, x más z. Y la derivada parcial en y es y, la derivada parcial en z, perdón, la última, sería x más y. Lo único que dice va a estar allá las derivadas parciales de esta que está aquí arriba, ¿no? Bueno, eso quiere decir que el vector gradiente evaluado en el punto que me dieron, que creo que es 1 menos 1, 3, ¿sí? Acá, 1 menos 1, 3. Uno menos 1, 3, y más z es menos 1 más 3, da 2, x más z, 4, x más y, 0. Y bueno, y ese es el vector gradiente. Yo tengo el vector gradiente, tengo el vector u, y tenemos que la derivada direccional en 1 menos 1, 3, pues debe ser el vector gradiente en 1 menos 1, 3, producto punto del vector u, y el vector u era 2 sobre 3 raíz de 5, 4 sobre 3 raíz de 5. Bueno, coloquémoslo como vector u por ahora. ¿Cuál ya está? Hay que simplemente que efectuar ese producto punto de 2, 4, 0, por el vector u que es 2. El producto punto es multiplicar coordenada, coordenada y sumar, entonces sería 2 por 2 sobre 3 raíz de 5 es 4, sobre 3 raíz de 5, más 4 por 4, 16,
sobre 3 raíz de 5 más 0, ¿sí? Entonces queda así, 4 y 16, 20, sobre 3 raíz de 5, y podemos dejarlo así o podemos racionalizar, ¿no? El caso es que ya está. Y no sé si hay alguna duda ahí. Tiene que dar lo mismo así usted lo haga por el límite, ¿no? Bueno, que sería como un buen ejercicio ahí para que... Me parece más fácil hacerlo como nos acaba de explicar que los otros métodos, profe. Pues esa es la idea, ¿no? Facilitar la vida. Que meterse con Entonces, límites sí, es complicado. claro, Esto, profe, al fin, ¿qué le dijo los de bienestar? ¿Si va a haber reunión después de la clase o no? claro, pero no les ha llegado correo ni nada. No, A mí no me escribieron nada y dijeron que se comunicaban con ustedes. pues a mí no me ha llegado correo. Ok, eh, pues será, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Lo único que falta ver es un temita corto que es lo que uno llama la interpretación de qué quiere decir el vector gradiente, pero eso es como darle una aplicación a eso y con eso terminaríamos el tema. Entonces, pudiéramos decir que básicamente acabamos de terminar el tema para el parcial. Entonces, siempre es Profe, extenso, ¿no? ¿su merced nos va a facilitar algún tipo de taller para hacer entre estos días antes del parcial, como para practicar? Sí, hoy les envío uno, lo Uf, tengo por ahí. profe, sí podemos alcanzar a ver la nota del primer corte antes Ah, del sí, y parcial. esa también, profe. Sí, claro. ¿Cuándo usted nos la estaría dando, profe? Bueno, mañana. Ok. Ujú, ¿Listo? ok. Entonces ya con eso, pues igual esta semana como hicimos 12 horas del lunes y el martes, ya terminamos tema, antes de pronto hubiéramos podido avanzar más. Entonces mañana vemos una horita de que somos de sedes distintas, entonces ¿será que la reunión se aplica para todos? Pues a mí me dijeron que no había ninguna diferencia, Jenny, pero pues es el que quiera ir, ¿no? O sea, y como no se ha comunicado con ustedes, también pues embarrada es de casi que de ellos, ¿no? Y en cierto sentido. Pero yo reviso, le envío un mensaje a esta señorita y les cuento a ustedes qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Sí? Eh, acabamos de terminar tema para el parcial. Mañana vamos a ver pues, un poquito más de ahí de aplicación de delta F, o bueno, de gradiente. Y ya, eso sería todo, pues lo que alcancemos a ver, pues ya comenzamos nuevo tema que es integrales, creo que alcanzamos a ver 2 horas. Y voy a dejar la última hora de la clase, es decir, la primera hora voy a cerrar cabos aquí sueltos sobre gradiente el día de mañana. Las siguientes 2 horas voy a hablar de integrales y el resto de la clase voy a recibir dudas de ustedes, ¿no? Porque el parcial pues es el viernes, ¿no? No sé si queda claro. Dígame, Juan. Yo ya respondí esa pregunta, Juan, el día de mañana. Profe, una preguntita. Dime. Para la recuperación de las horas que faltan sería el siguiente lunes y martes. No, el siguiente lunes y ya. Ok. Gracias. ¿Listo? Pues solamente nos hacían falta 6 horas. Eso, pues, eso fue lo que dijo el ingeniero. Entonces, el siguiente lunes y ya terminamos. Entonces, el martes ya no es tan pesado, ¿no? Como fue estos 2 días. Listo, ¿Correcto? profe. Gracias. Es lo único que hace falta. Y ya entraríamos a la tercera semana, ¿no? Ya estaríamos despidiéndonos poco a poco. Pero sí. Listo, profe. Bueno, bueno. Estamos viéndonos para mañana terminar, pues, comenzar tema nuevo Bueno, y el listo, viernes en profe. el parcial. Profe, igualmente nos ¿Listo? avisa si los de bienestar le dicen algo o algo.
Ah, profe, ya quiero Sí, subir yo la, voy a, la voy a clase al mirar grupo. porque me parece muy raro que no les hayan hablado ya. Listo, profe, gracias. ¿Eh? Bueno, que estén muy bien. Profe, ¿y más, Hasta más o luego. menos sube Dígame, esta clase al grupo? dígame, que está preguntando algo. Que más o menos a Señor, qué hora sube esta clase al grupo. pues yo creo que estoy haciéndolo ahorita en un computador más rápido, a ver si de pronto sale más rapidito. Entonces voy a mirar. Ojalá sea ahorita en la mañana, aunque ya tengo clase yo ahorita a las 10, ¿no? Un poco Vale, ocupado, profe. pero bueno, Vale, muchas gracias, profe. no, usted que esté muy bien.